El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Rato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a tener un testimonio y pues también vamos a escuchar atentamente los que nos tienes que decir eh, un judío sefardita acerca de ello y además el testimonio de su conversión. Bueno, vamos a saludarlo y que sea él contándonos acerca de él. El Señor Jesús le bendiga. ¿Cómo está? Amén, muy bien. Buenas tardes, pastor, y a todos los que escuchan su plataforma. Gracias. Soy tu siervo. Bueno, si gustas puedes dar tu nombre, si no, no. Si los quiere mantener en anonimato, por nosotros no hay problema. Pues por el asunto de la línea donde vengo, sí sería muy bueno pues mantener esa parte un poco reservada, pero si quiere me puede llamar Aaron. Aarón. Sí. Listo, Aarón. Aarón, tú hace mucho tiempo me contactaste para que tuviéramos un debate. Tú dices que perteneces a la línea de los judíos sefartitas. Dinos qué es el judaísmo sefartita, por favor. Bueno, el judaísmo sefardita viene de la línea de los judíos que estábamos en el exilio en España. En España hay una parte que se llama Sefarad. Y después de que la reina sacó pues el decreto, esa orden de la expulsión, o se convertían, o se iban, o se morían. Estamos hablando de cuál reina, de Entonces, la reina Isabel la Católica. sí, la Ujú. reina de España. Entonces, así fue como los judíos hemos llegado a estas partes. Muchos llegaron a la Argentina, otros posteriormente fueron viajando al Ecuador, y ya por ejemplo en el caso mío, mi padre pues es, por decir mi abuelo, que él sí murió ya aquí en Colombia. Yo no tengo familia por parte de él, porque el linaje de él pues como tal ya todos fallecieron, murieron. Entonces lo que se conserva de lo que es de mi padre es que somos sefardíes de esa parte, por lo tanto mi nombre tiene que ver mucho con ese apellido español que es González, de las Bueno, dos zetas. ajá, González. Eh, Sí. linaje de, No, nosotros los sefardíes, por ejemplo, en el caso mío, conservamos las dos zetas porque esta tradición en el caso mío no tengo, no tengo una asociación tribal. ya. Bueno, tú me contactaste para que hace tiempo, yo me acuerdo, hace aproximadamente como 2 años, si no estoy mal, 2 años, año y medio, me contactaste para que tuviéramos un debate. Sí, sí, claro, pastor, sí. Ya. Bueno, si quiere pues hablamos de este tema, si me permite, o si quiere pues cambiar a otra. No, vamos a hablar de lo que ya habíamos, pues ya tú me habías contado anteriormente y quisiera que habláramos de eso, pero tú tuviste un cambio tremendo, ahorita eres apostólico del nombre, ¿no? Sí, pertenezco ahorita, gracias al Señor, al único que pudo rescatar mi alma, rescatar a toda este conjunto de pentecostales en el mundo. Yo me considero en este momento un pentecostal, como dijo Jesús cuando se encontró con Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y pastor, después de tantos años, conozco qué es nacer de nuevo a través del Espíritu del único y verdadero Dios. Amén. Bueno, ¿en qué consisten las creencias judías sefarditas? Nuestras creencias están basadas todas, tienen un participio, ¿sí? Es este participio de Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno. Sabemos que el judaísmo está fraccionado en el mundo. Yo, pues, como le decía de antemano, pertenezco a esa descendencia de los sefardíes, que
somos bastantes, y nosotros practicábamos todo lo que se podía hacer en la antigüedad, porque hay cosas que hay que llevarlas a la honestidad y no todas se podían llevar a la cabalidad. Eso fue otra de las cosas que a través del razonar que el Creador va haciendo conmigo, me llevó a razonar también, a pesar de la parte de estudios, de que el judaísmo como tal no está totalmente en lo correcto. Estamos prendidos es de un de algo que estamos cargando, algo que queremos darle vida, pero hace rato, como dijo el apóstol Pablo, es algo que ya dejó de ser, mas sin embargo el Señor no ha abandonado, no ha olvidado a su pueblo, pero esto es algo que ya no tiene una razón de ser. Es algo que se le está tratando de dar vida desde la destrucción del segundo templo. De una y de otra manera, ya el Creador no trataba más con el hombre en el templo, y comenzó entonces a formarse en las escuelas de Shammai, de Hillel, y a formarse todo este sistema de rabinato. Inclusive Jesús de Nazaret apareció en este escenario cuando se estaba formando todas estas escuelas de rabinato, y porque era algo que ya no tenía razón de ser. Ya el Creador hacía mucho tiempo no se manifestaba como tal dentro de nosotros. Había una ausencia como tal, no sé ustedes cómo le llamarán a esto. El silencio. De los oscurantismo. El silencio. Sí, La un época, periodo de Dios, oscuridad. sí, la época del silencio desde desde la última profecía hasta Cristo, que fueron 400 algo de años. Sí, correcto, sí, 460 algo, donde entonces a manera de fuerza y de voluntad humana es que se ha hecho todo este constructo. Una vez aparece Jesús de Nazaret en el escenario, un gran dolor de cabeza pues para el judaísmo como tal, porque el judío de la época del segundo templo era un judío que ya sus creencias, pastor, ya no eran las mismas de Moisés. Ya como nosotros llamamos Moshe Rabenu, ya no eran las mismas creencias. Ya habían salido de Babilonia, y pues desafortunadamente algunas de las costumbres que se adherieron al pueblo de Israel, y ya no se veía al Creador como alguien que se puede manifestar, sino que era solamente un espíritu que no puede tener contacto con el hombre a través de las formas. En griego se puede decir morfes. Por ejemplo, se niega totalmente de que fue, por ejemplo, el Creador, este Dios que luchó con nuestro padre Abraham, con Jacob. Se dice que no, sí, ahorita se niega, se dice que no, que ya fue el asunto allí, en el caso con Abraham, pues Abraham, ya se dice que no fue el Creador, que fue un malaj, o sea, fue un ángel, negándosele, quitándosele las formas, la forma de cómo el Creador tenía el contacto con el hombre, por ejemplo, con los reyes, con los ungidos, con el caso de Salomón, en el caso de David dice la escritura claramente, y me le apareció. Ajá. Entonces el judaísmo comenzó a estructurar toda esta rama de negación, de que no es así. Entonces cuando aparece Jesús en este constructo es cuando ya, por eso le dijeron claramente a Jesús, no te vamos a apedrear porque haces cosas buenas, sino porque tú en calidad de hombre, en esa forma, te haces un Dios. ¿Sí? Entonces ese fue el gran choque que tuvo Jesús con los judíos del segundo templo, porque ya estaba la plataforma diseñada, estaba lista para hacer la negación como tal. Sin embargo, toda la aristocracia que, por ejemplo, en el caso de los fariseos y saduceos, y que también ellos mismos estaban divididos internamente. Entonces, o sea, el judaísmo ha tenido unas fracciones desde que el Creador no tiene contacto con el hombre anda a la deriva. Entonces se hacen todas estas fracciones. Más sin embargo,
con él hasta la muerte y resurrección, pero después de eso se hace todo el constructo para hacer entonces la negación total y definitiva para poder entonces comenzar a erradicar lo que es el cristianismo o la negación de Jesús como Mesías y Dios. Ya. Regálame. Vamos bien aquí en esta entrevista. Recordemos que estamos entrevistando a un judío sefardita y él nos va a revelar algo muy importante. Y él ha creído en Jesucristo como el único y verdadero Dios y asiste a una de las iglesias del nombre aquí en Colombia. Su nombre, Aarón. Aarón, una pregunta obligada. ¿Los judíos, hay manera de que el Dios de Israel sea trinitario? O sea, una trinidad. No, pastor, no, no. Le voy a comentar sobre la palabra en singular, Elohim. Es una palabra que ha tenido un rompecabezas en el mundo gentil, ¿no? Por decirlo de esa manera, porque la palabra como tal es una palabra prestada. ¿Aló? Sí, estamos escuchando. Es una palabra prestada. Debemos de recordar de que cuando se hace el llamado a Abraham, Abraham sale de Ur de los Caldeos, de una tierra llena de dioses y lógicamente pues hay herramientas que el hombre ha tocado utilizarlas para poder relacionarse, tener un acercamiento con este ser maravilloso que es el Creador. Y una de estas herramientas que se han utilizado es la palabra Elohim. Entonces, de ahí es que los señores trinitarios ya con nombre propio alegan mucho sobre la palabra, pero ellos desconocen o no quieren entender que es que la palabra no pertenece, literalmente no pertenece al pueblo hebreo, es una palabra que es prestada. Explícanos, por favor. De ahí, no. Sí, explícanos. Entonces, o sea, ¿quieres saber más sobre la raíz de la palabra? Sí, claro, explícanos por qué es prestada y qué significado le dan ustedes. Ah, ya. La palabra Elohim es una palabra que ya pues viene de toda la tierra, de los vocablos semíticos. Por ejemplo, el plural de él como tal es la palabra él. El Loa, el Ilión, pues siempre, por ejemplo, el decir el Dios y o él, Ezequiel, siempre los terminados él, ese es, a la traducción al español sería Dios, ¿sí? En ese plural. Entonces, hablando de esta palabra, como es sacada de una tierra semítica, ya los oim, todo este constructo, porque los antiguos, los mesopotámicos, ellos creían que el Dios él, o sea, el único y soberano, tenía hijos. Entonces a estos hijos que son poderosos se les llaman los oim. Entonces de ahí que, por ejemplo, cuando aparece la palabra él, entonces es el Dios supremo con sus hijos, con todos los poderes, con las deidades, con sus hijos. Sí. Más sin embargo, los judíos nunca han visto la palabra con el significado de que Dios es una pluralidad, sino más bien es un ser singular. Creo que me corrijo un poquito, que estaba hablando ahora rato de la palabra y le estaba diciendo que lo que no era. ¿Sí? Sí. Entonces, este singular del Dios él es el único que es el supremo de los dioses cananeos, pero como le estaba diciendo, el judío nunca mira esa gramática para él desarrollar su fe, su creencia, porque se sabe que ese concepto es totalmente
fallido, es cerrado. Entonces ellos cuando, por ejemplo en el caso de los escribas, hablaban de la palabra Elohim, nunca pensaban en los dioses, los panteones míticos, sino, o sea, cananeos, sino que ellos pensaban era más bien en que hay un único ser que sí está por encima de todas las cosas y hace la relación solamente con esa palabra, con él. O muchas veces cuando son poderes, cuando se manifiesta con ángeles, es Elohim, pero no con deidades, como si lo hacían los antiguos mesopotámicos. O sea, que el Dios de Israel es uno solo, no son varios. Correcto, el Dios de Israel es uno solo, solo, le aclaro, el único detalle es en la gramática, que la gramática sí viene de una raíz que es muy antigua, que es de los sumerios, de todo ese pueblo semítico, bien desarrollado también en los cananeos, el dios El, pero que el dios El y el Dios de Israel son dos cosas muy diferentes. Lo único que está tomado de estas civilizaciones es que se tomó prestada la palabra. Y ahí pues que los señores trinitarios desarrollan toda su exégesis, queriendo demostrar de que hay más seres, pero ellos deben de tener muy en claro de que todos esos seres pertenecen a la mitología de Mesopotamia y todos los alrededores de Israel. Ya entendí. Una cosita, cuando Jesús le dice a la clase dirigente judía, yo y el Padre uno somos, y que ellos toman, o yo y el Padre uno somos, o una misma cosa somos, como es el texto dice en su original, la clase, ellos toman piedras para apedrear y el Señor le dice, ¿por cuál buena obra me van a apedrear? Y ellos le dicen, por ninguna, sino que tú siendo hombre te haces Dios. Jesús al decir esa frase se estaba haciendo el Dios de Israel o se estaba haciendo Dios juntamente con Dios. ¿Cómo entendieron la clase dirigente eso? Bueno, le voy a desarrollar no a profundidad, pero sí de una manera muy somera, dos asuntos. Los trinitarios alegan mucho sobre el tema del sentarse a la derecha, del que habla tanto en los salmos, que es la posesión legítima del rey ante el pueblo. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto, pastor? Usted conoce la posesión del rey y el rey está sentado a la derecha de manera de poesía, porque los salmos son cantos. Sí. Son prosa, entonces se asume de que el rey David es hijo de Dios, pero no es Dios. De ahí que la palabra es muy diferente del griego y del hebreo, porque en el hebreo es Adonai, y se refiere al que está sentado como rey de Israel, al varón Adoní, que es un ser humano que no es Dios. De ahí que entonces Adoní se le aplica para usted, para mí y para cualquier hombre en la tierra, y solo el Adón o el Adonai, según la fórmula gramática, es única y exclusiva para el Creador. Entonces la distinción muy clara está, dijo el Señor con ese grande, a mi Señor con ese pequeña, por decirlo de esa manera, dijo Dios al rey legítimo de Israel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está diciendo a David o al rey que él lo ha constituido legalmente ante el pueblo y por lo tanto él estaría a manera a palabras, formas de dicción de sentarse a la derecha. O sea, Dios le constituyó sentarse en el trono del poder aquí en esta tierra. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos, o muchas veces los textos bíblicos del Nuevo Testamento dicen, bueno, ¿qué pasaría si yo me siento a la diestra del poder? O veréis al Hijo de Dios a la diestra de Dios o del poder. Que muchas veces el mundo pagano cree que es un Dios que le está diciendo a otro Dios que se siente a la derecha, pero no es así. Es todo lo contrario. Los judíos del segundo templo, ellos sabían que cuando alguien decía, yo me voy a sentar a la derecha de mi padre,
se estaba constituyendo el rey legítimo de Israel. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Estaba reclamando ser el Cristo. Estaba reclamando ser legítimamente el trono. Ujú. Y si usted se pone a mirar muchas veces Jesús, cuando, no, por favor, no me vayan a Osana, Oshia, Amelech Ben David. Entonces trataba de que estas cosas no fueran, porque ese no era su cometido en el momento. Eso es lo que yo puedo entender ahorita. Pero que él sí no estaba manifestando de que él era el Mesías, inclusive lo es. Eso es por un lado, sentarse a la derecha y el Hijo de... Entonces, eso es por un lado lo del Hijo de Dios, Sí. de sentarse a la derecha. La otra parte del Hijo de Dios es que Jesús como Hijo, porque tenía que cumplir todo su rol como un rey de Israel, pero diferente al que entraba solamente al atrio o hasta el lugar santísimo, hasta el lugar santo, por decirlo de esa manera, muy diferente inclusive al Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote, muy diferente eran ellos al rey, porque al rey sí se le aplicaba Hijo de Dios, pero no de la palabra como se le aplica a Jesús, porque a Jesús sí se le aplica el término un hijo unigénito, pero usted jamás va a encontrar en la escritura hebreas ni en la Septuaginta que a David, que a Salomón, inclusive a Saúl, no se le llamó jamás hijo unigénito como a Jesús sí. Pero Jesús, siendo hijo unigénito, tenía que cumplir los requisitos como hijo legal aquí en esta tierra, y por eso mismo fue que cuando se encuentra con Juan, le dice Juan, yo debo de ser bautizado por usted, mas sin embargo el Mesías le dice, conviene que yo cumpla toda justicia, porque él como hijo legítimo al trono aquí en la tierra, tiene que cumplirlo todo, tal cual. Ujú. Entendido. Pero, ¿qué entendieron? Mi pregunta es, ¿qué entendieron por qué ellos le dicen, tú siendo hombre te haces Dios? ¿Entendieron ellos que Jesús se hacía un Dios o se hacía otro Dios o el Dios de Israel? Al decirles yo y el Padre, una misma cosa somos. Sí. Como el constructo del judaísmo ya había cambiado de la teología, por así decirlo, de Moisés, hasta la época del segundo templo, ya se negó totalmente que Dios se pudiera manifestar de esa forma. Entonces, claro, por eso es que cuando aparece Jesús ellos lo niegan y dicen no puede ser posible de que tú siendo hombre pues te hagas igual a Dios o seas Dios. Mas, sin embargo, él sí, de muchas maneras se lo dijo. Por ejemplo, en el griego o en la traducción dice yo soy. Y su lengua materna fue el arameo, pero él claritico sí les dijo. Él les dijo, yo soy el que seré. Ese mismo que le dijo a Moisés, que le dijo, dime cómo te llamas, para ir a decirle al pueblo. Y le dice las mismas palabras, yo seré el que seré. Traducido está como el yo soy, ¿no? Uh-huh. Pero él tradujo, o sea, Jesús le trajo exactamente las mismas palabras que le las dijo Moisés y le dijo, yo soy el único que tengo existencia por mí mismo. Y por eso los judíos lo miran y le dicen, pero tú no tienes 50 años y eres mayor que nuestro padre Abraham. Pero porque ellos sí entendieron lo que él les dijo, ellos sí entendieron de que él es autoexistente, mas sin embargo lo rechazaron por la teología que ya se había construido para hacer la negación de que Dios era un hombre. O sea, cuando Dios podía manifestarse de esa manera. Discúlpame, Aarón. O sea, que ellos sí entendieron que cuando Jesús le dice todas esas palabras, Jesús les está diciendo que Él es su Dios, el Dios de Israel. Sí, claro, sí, ellos entendieron. Por eso ellos de una vez le dijeron, tú no tienes 50 años y eres mayor que nuestro padre Abraham. Y ese es
porque ellos entendieron cuando él les dijo, yo soy el que tengo autoexistencia. Ya. Y el único que tiene autoexistencia, los judíos saben, es el Creador. Y ellos lo saben. Todos lo sabemos. Más sin embargo, la teología, el constructo que ya se había armado, era negar esa fase. Por eso es que no se pudo aceptar a la totalidad de que Jesús fuera el Mesías y que fuera Dios mismo, la palabra Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios, Elohim Porque con ya está, nosotros. sí, la palabra Emmanuel. Entonces, por eso se hace la negación, porque está el constructo y ese constructo vive hasta hoy. Ese constructo vive hasta hoy y está, ya hace más de 2000 años, que ese constructo, lo que yo hoy puedo pensar, lo que yo puedo decir, como dice el apóstol Pablo, que se ha endurecido en parte el pueblo de Israel, ¿no? Ese endurecimiento en parte es un constructo que desde esos mismos tiempos se fue desarrollando y se planificó y se está planificando y cada vez se está diseñando y se va haciendo mayor hasta el día de hoy. La negación total del Mesías, y más cuando se dice que Él es Dios, porque en la actualidad, pastor, hay muchos que creen en el Mesías, pero niegan su manifestación como tal. Bien, o sea, lo que se ha construido en Israel es negar que Dios se pueda manifestar en carne, que el Mesías será un simple hombre, es lo que tú nos quieres dar a entender. Correcto, sí, así es. Listo. Tú nos, mm, cuéntanos, tú me decías a mí que hay una conspiración, por decirlo así, contra el cristianismo, que el judaísmo tiene montado todo un engranaje para destruir el cristianismo, que por eso tú me contactaste a mí hace año y medio, porque la intención que ustedes tenían, que es un engranaje entre otros judíos que tienen programas muy famosos, que es precisamente eso, que ustedes son o eran, pues ya gracias a Dios usted no está en ese plan, pero que ustedes pretendían eso. Cuéntanos acerca de eso, por favor. Bueno, yo pertenecía a un sistema que es un sistema antimisionero para... Usted es guerrero bíblico pentecostal y yo me consideraba en ese tiempo algo muy parecido, pero en la antítesis, o sea, todo lo contrario. Y para nosotros, y en ese tiempo pasado, era algo fascinante destruir y sobre todo pentecostales. La fascinación de nosotros era esa. Y los trinitarios es algo que viene ya como cuando usted va a recoger algo y se viene detrás pegado algunas cosas. No son tan importantes, pero para nosotros sí es importante desarmar esta doctrina como tal. O sea, estamos hablando, ¿aló? estamos hablando de que ustedes tenían era un plan contra la iglesia pentecostal, contra, o que este movimiento judío tiene un plan contra la iglesia pentecostal, la iglesia del nombre. Sí, contra lo que es la unicidad de creer que Jesús es el Mesías y Ya. que es Dios. Contra esta doctrina es que se batalla y se ha batallado más de 2000 años. Y como le digo yo pertenezco pues a estos tiempos, yo pertenecí a uno de estos hombres que nos estábamos fortaleciendo aquí en América Latina para hacerle daño a estas personas, a estas doctrinas. Y cabe decir que está dando buen resultado. A ellos, porque yo ya no me considero parte de ellos, les está dando buen resultado porque en las redes hay muchos cristianos que la verdad, por curiosidad, por saber qué sucede o por una palabra que quieren investigar, caen en estos medios y allí expresa de de estas formas, de estos modos que se ha creado desde esta capital muy nombrada, que usted ya sabe cuál es, de la religión oriental, salen escuelas grandísimas del ateísmo,
y abiertamente algunos están, otros están muy encubiertamente. Este sistema que, por ejemplo, cristianismo llaman Illuminatis, masones, todo este sistema, yo pasaría a creer que algunos saben de pinceladas, porque yo digo una cosa, si realmente conocieran qué es eso, la gran mayoría, y no estoy hablando del medio donde estoy hablando ahorita, no, la gran mayoría de sectas ya habrían salido corriendo porque pertenecen a ese sistema. Este sistema, como le digo yo, es un sistema de hace 20, 23 años, por así decirlo, que se está montando. Desde que la iglesia comenzó a surgir, también comenzó a surgir aquellos grupos para hacerle contrarresto a este sistema que es lo que ustedes llaman la sana doctrina. Y sobre todo, y ese desarrollo se ha llevado de muchas caras. Por ejemplo, se mira una de las caras en el año 325 del Concilio de Nicea, pero allí es ya lo consumado y que se le da pues el nombre como tal. Pero cuando usted mira la antecedencia, ya la iglesia comenzó a luchar con doctrinas, con herejías, y cuando usted, inclusive el gnosticismo sale de los mismos judíos. Entonces hay que observar que todos estos movimientos han venido, inclusive el apóstol Pablo dice el Espíritu de Cristo que ya está en acción. O sea, desde esos tiempos ya estaba en acción. Sí. Y hasta el día de hoy está. Y hoy lo que se espera en el día a día es que ya no se espera un anticristo como tal, pero sí se espera el Mesías, el pueblo de Israel. Esperábamos el Mesías tan anhelado, pero resulta que llegó, se negó, sigue estando vigente para todos los que los quieran aceptar, pero por ese endurecimiento en parte, pastor, es que el pueblo de Israel no ha podido, y estos judíos del común son adoctrinados de esa misma manera para que tan solo hablen de Jesús, inclusive escupan hasta el piso, porque para nosotros hablar de Jesús era un repudio, una cosa algo horrible, algo que es despreciable. Sí, porque hoy en día yo... Discúlpame, he observado por ahí algunos videos en Jerusalén de judíos ortodoxos escupiendo el piso cuando pasan por gente que profesa la religión cristiana. Los escupen el piso. Eso sí lo he observado. Sí, claro, sí, claro, pastor. Para nosotros, la persona que cree, inclusive nosotros degradábamos y tanto el nombre de Jesús que hasta nos atrevíamos a decir que Jesús había hecho todas los milagros, repartir la multiplicidad de panes, el levantar la hija de Jairo. Nosotros decíamos que todo eso era porque Jesús había ido a Egipto a aprender mañas, magia, por así decirlo, y llegar otra vez de la tierra de Israel para engañar a sus propios hermanos. O sea, acudíamos a esas herejías con tal de decir por qué en Jesús operó esos milagros. Inclusive Jesús mismo, en una de sus pláticas, dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a todos estos espíritus impuros, pero ustedes dicen que yo lo he hecho por el príncipe, bueno, usted ya conoce, ¿no? Ajá, por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Por quién los echarán vuestros hijos? ¿Aló? Sí, dice, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Ajá, sí, claro. Porque es que desde ese tiempo, esa es una gran pregunta, porque hay algo que, bueno, no quisiera meterme en este tema porque es muy extenso y es un tema muy espinoso, pero ya estaba en acción algo que se llama en el pueblo de Israel la Kabbalah, ese sistema místico de cómo hacer, por decir, exorcismos. Y entonces Jesús apeló a eso. Entonces, si de él decían eso, entonces ellos por el poder de quién. Y ellos, inclusive dentro de lo que es la Kabbalah, hay muchas formas de cómo hacerle frente a esto y a respuestas
formación meramente del pueblo de Israel, pero son de ciertas fases. No, O sea que ustedes toman esa palabra de Jesús no como una afirmación, sino como un reproche. O sea, lo que estoy viendo es que ese movimiento que se llama y que es muy conocido ya a nivel mundial, la Cábala, que eso viene de Israel, entonces eso es un reproche que Jesús le está haciendo a los judíos. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ¿por quién lo harán vuestros hijos? Pues, ustedes toman eso como refiriéndose a este movimiento llamado cabalístico, que es más que todo, digo yo, no lo conozco bien, pero pues con lo que usted nos está ilustrando, es un movimiento ocultista, ¿no? Entonces ahí es lo que, eso sí, es como un claro. reproche que Jesús le está haciendo. Inclusive hay un sector, porque yo le decía a usted, el judaísmo está fraccionado desde los tiempos que vino Jesús hasta ahorita mayormente. Y hay un grupo de judíos que también ellos son los caraítas o los caraím, que hablan de la Kabbalah como un libro de brujería. O sea, ellos no aceptan la Kabbalah porque ellos saben lo que contiene. Es una forma de meterse, inclusive hubo alguien que meditó tanto en los Shema Kodesh, pues en los nombres sagrados, que dice que él subió hasta el cielo y miró sentado fue un ángel, y entonces eso se formó una gran polémica, porque cómo se va a ocurrir que en el trono estaba sentado era un ángel. Entonces, es un todo un movimiento que, como digo yo, pertenece el tema de la Kabbalah única y exclusivamente a la forma mística. Ocultismo. Ya. Ocultismo. Sí, ocultismo, imagínese. Bueno, otra cosita, tú dices que me llamaste y me dijiste, vea, pastor, tenga mucho cuidado con estos movimientos. Yo he visto que usted coloca en sus videos personas que son de raíces hebreas, tenga cuidado con ello, porque lo que eso está buscando es inducir al cristianismo o sacar a los cristianos de, pues de la iglesia e inducirlos a que vayan a guardar el sábado, que tenga cuidado con eso, que es un movimiento muy peligroso. Coméntanos un poquito más al respecto. Sí, pastor. Y me parece de su parte muy bueno que toque el tema, porque sí, la verdad yo se lo quise decir personalmente a usted, pero veo que tiene la capacidad intelectual para razonar, cambiar su pensamiento en cuanto a ese detalle. Y le quiero decir lo siguiente. Estos temas de raíces hebreas y todos estos temas que tengan que ver con cosas, palabras, formas, como digo yo, Kabbalah, todos estos temas que muchas veces le da tanta fascinación y como que el cristiano muchas veces quiere saber, bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Estas formas, como le digo yo, nosotros teníamos 70 construcciones, 70 caras. El judaísmo no, por eso usted no ha podido, muchas veces no logra definir el judaísmo porque no todos creemos lo mismo. Aunque el centro siempre es que Dios es uno, más sin embargo van saliendo muchas cosas que ya constructos de hombres. Entonces, estos movimientos de raíces hebreas y otros, todas estas gentes tienen sus saberes y sus conocimientos es porque tienen contacto con el pueblo de Israel. De lo contrario, ellos no saben. No saben. Y si ustedes quisieran investigar, yo no quisiera dar aquí nombres ni nada de esas circunstancias porque son temas que, bueno, yo los conozco. Pero si ustedes se atrevieran a investigar a estos personajes, ustedes se van a dar de cuenta de que estas personas van y se sientan con rabinos para que ellos les expliquen y les enseñen y les den material. Y parece paradójico, pero así lo es. El judío que está en contra de Jesús, pero está al mismo tiempo, él le está instruyendo para que vaya y le enseñe a unos goyim idolatría. O sea, para que queden múltiples dioses, como en el caso que Dios son tres seres diferentes, cuando es solamente ya manejado que es uno. Y aparte
parte de eso para que los cristianos caigan también en el error, porque esa es la principal, el principal fundamento es ese, es destruirlo. Por eso le decía a usted, yo quería hablar con usted hace mucho tiempo, ya ahorita pues hablo de otra manera, ya cambié totalmente el panorama, totalmente, pero en la antigüedad yo quería hablar con usted para destruirlo, pastor. Yo quería acabar de su fe, porque ese era nuestro principal objetivo, acabar. Entonces estas gentes salen al mundo y con palabras como Yahshua, con Yahoshua, con Yahshua, con Yahweh, y eso a oídas de los cristianos muchas veces me parece como algo, bueno, curioso. Pues déjeme decirle que eso no tiene sino solamente un objetivo, y es volver, como dijo el apóstol Pablo, volver a los viejos rudimentos que esclavizaron a nuestros padres y que ni siquiera ellos fueron capaces de llevar esa carga. Tanto así, pastor, que en este momento no se puede parar ni un judío a decir que él es puro totalmente, porque no es cierto, pastor. Y no podemos decir nosotros que cumplíamos la ley, porque tampoco es cierto, pastor. Una esposa que adultera, la ley ordena, la ley de Moisés, no la ley rabínica, la ley de Moisés ordena que a estas personas hay que apedrearlas. Y usted no mira que en la actualidad se apedrean, ¿sí o no, pastor? No. Y adulteros sí que hay por todo el mundo, y en todas las edades. Y también aquellos que practicaban la hechicería también deben ser muertos. Todo eso es correcto. Entonces, usted cuando comienza entonces a aterrizar la lógica, ese logos de Juan en el capítulo 1, usted comienza a ver, a observar de que ya no es así. Comienza usted a entrar en razón y comienza a ver que algo está sucediendo, algo está pasando. El que tocaba al muerto tocaba lavarse con las cenizas y el agua de la becerra ya muerta. Y eso, hasta hace un tiempo, esa vaquilla roja, no la teníamos. Y eso todos lo sabemos, que todos cargábamos esa tumba, o sea, esa impureza del muerto. Y así nos hemos muerto, o se habían muerto muchos de mis antepasados, que morían con todas esas impurezas y no guardando y llevando a la acción, porque la Torah es de llevar a la acción de las obras lo que ordena la ley. Sí. Entonces en la práctica no se ejecuta todo. Entonces todas esas fueron cosas que uno va observando y va mirando. Y contextualizando lo de las plataformas, eso sí que nos estaba dando a nosotros resultado. Porque yo le digo una cosa, día a día salen por puñados cristianos de todas las denominaciones, convirtiéndose a esos que se llaman raíces hebreas, bueno, como quiera que sean los títulos, como se conozcan en las plataformas. Por esa curiosidad, muchos de los que antes estaban y vivían y gozaban de una libertad, hoy ya son esclavos. Son esclavos de ese monte, como dijo el apóstol Pablo, que produce hijos de esclavitud. Jesús es aquel que produce hijos de libertad y para la libertad. Y como dijo el apóstol Pablo, se lo digo a los Gálatas, me temo que trabajé con ustedes en vano. Y esa ha sido la lucha de estos espíritus, por así decirlo, de estos razonamientos, que ha tenido el creer en Jesús y negarlo, y acabarle la fe. Entonces lo que nosotros no podíamos destruir, entonces le mermábamos la fe. Dejábamos a un cristiano dudoso, dejábamos a un cristiano que ya él iba y cantaba y oraba, pero ya se le dificultaba saber si realmente Jesús era su Dios o no, porque él ya estaba razonando en la palabra Elohim que venía de los sumerios, que quizás ese Dios no era tan cierto como antes. Entonces todos estos canales, y no voy a dar nombres, están diseñados con esos propósitos. Una vez Jesús iba en la multitud y dice que no mirando mucha fe en ellos. ¿Y qué hizo, pastor? ¿Qué hizo él? Cuando él dio poca fe en esa multitud. ¿Aló? Pues, a ver, recuérdame. Decidió irse. ¿Por qué? Porque es que sin fe es imposible agradar a Dios. Viendo la poca fe de ellos.
Entonces hizo pocos milagros. ¿Y Sí, qué pasa, señor. pastor? Entonces, Eso aunque nosotros no sucedió, podíamos destruir, eso sucedió en Capernaum, sí, porque no creyeron en él. al que nosotros no podíamos destruir, o sea, sacarlo. ¿Por qué? Porque hoy se maneja esto. Ah, listo. Ya las plataformas y todo está montado para que el cristiano deje de creer en Jesús como Mesías y como Dios. Eso es lo principal. Y entonces, para que el hombre no pierda la fe, porque eso es lo único que le quedaba, entonces sería como una persona zombie en el mundo, entonces le tenemos un planteamiento que es los famosos de ley Noah. Yo no sé si te habrás escuchado sobre esto. No. Ah, bueno, ese es el movimiento Noágida y que está destruyendo día a día. Y allá se están metiendo, allá. Los que no se están convirtiendo al judaísmo, inclusive el judío trata de que él se meta ahí, a esa secta, quédese siendo no ágida, cumpla 7 preceptos y ya, no más, viva usted como quiera. Ah, pero eso sí, Jesús no es Dios ni es el Mesías. Eso es lo principal, Sí, apagarlo, destruirlo. yo he visto mucho movimiento sobre eso en las redes. Por ahí yo entrevisté a uno de ellos precisamente con la intención de que nos dijese algunas palabras, como nos dijese del hebreo qué significa Elohim, Ejad, Adonai, bueno, todo eso, si significaba un plural, que decía él eso. Y después lo invité a un debate, precisamente porque él comenzó a decir que Jesús no podía ser el Mesías, bueno, y a decir una cantidad de cosas. Pues yo le dije que todo tenía su tiempo y que después tendríamos un debate, lo cual él no aceptó. Eh, Sé que eso es cierto, pues la misma Biblia dice en el libro de Lucas, la profecía, este será por señal que será entredicha, o sea, será colocado en duda. Sí, a ti te será como un dolor de cabeza, pero a Israel será por señal que será entredicha. Entonces, eso se cumple, hermano, eso se cumple y creo que gracias a Dios la iglesia, el Señor nos dejó su espíritu, nos dejó su presencia y con eso pues creo que nos queda más que suficiente saber con eso que Él sí es Dios en la iglesia pentecostal o en la iglesia del nombre. Eh, Otra cosita, bueno, ya agradeciéndote, agradezco a ti por habernos dicho esto y de verdad yo invito y conozco a muchos hermanos que se han ido, o conozco, no, he escuchado de muchos hermanos que se han ido a estos movimientos, los movimientos mesiánicos, donde dicen que la palabra Jesús significa el cerdo o el caballo y que no son verdades, bueno, que ahora sí están en la verdad y todo eso sí ha ocurrido y está ocurriendo, precisamente por lo que nos dice Aarón, precisamente por lo que nos dice Aarón, por esa curiosidad de irse a raíces hebreas. Aarón, una preguntita, dime, ¿qué sucedió en tu vida que cambiaste de esa mentalidad, de ese pensamiento? Después de que yo lo llamé a usted hace bastante tiempo para hacer el debate, estaba un día ahí en ese mismo lugar donde yo le hice la llamada y algo comenzó a llegarme a la mente donde, donde se me comenzó a mostrar internamente de que Jesús sí es Dios. Y yo luchaba con el pensamiento y yo dije, pero qué cosas son las que me están llegando a la mente, a la cabeza. Y lo deseché y entonces comencé a profundizar más con los académicos, qué respuestas más podía ahondar. Entonces ahí fue cuando ya se comenzó a hacer la división en todo este tiempo de que yo lo llamé para hacer el debate y hasta el día de hoy. Eh, Comencé entonces a ahondar en ese sistema y los académicos dijeron no, hay un problema. Lo que pasa es que una cosa es lo que el rabino le está diciendo y otra cosa es lo que aquí en la academia se maneja.
nosotros formamos los rabinos, pero aquí tenemos otra concepción, ¿sí?, del asunto. Entonces, déjeme decirle de que si usted cree que esto es así nada más, usted se ha dado cuenta por las clases de historia que el judaísmo ha sido muy oscilante, y por lo tanto esa variación en el tiempo no nos permite decir que tenemos algo totalmente fehaciente como tal. Sí, sí es original lo de Moisés, sí es original todo esto, pero todo este Dios de Moisés y de los profetas no lo tenemos hoy. Hoy no lo vivimos, hoy no tenemos templo, hoy solamente hablamos de todas esas maravillas antiguas y existimos como academia, como arqueólogos, todas esas cosas de epigrafía y bueno, pero todo eso es gracias a eso antiguo que hoy no se vive. Como le decía yo ahora rato, la ley ordenaba que a ciertas situaciones hacer la lapidación y no se ejecuta. El templo no está, no hay profetas, o sea, no hay palabra de Dios, por decirlo de esa manera, entre comillas, ¿no? Porque Dios sí habló y sigue hablando por Jesucristo, que Él es el verbo, pero ellos no quieren aceptar, no lo quieren hacer por esa estructura teológica que construyeron desde esos tiempos hasta el día de hoy. Esa negación. Y dime, entonces, ¿cuándo cambia tu vida? ¿Cuándo cambia ese pensamiento de Jesucristo no es Dios, un simple hombre, un engañador, un hijo de pecado, un hijo de fornicación, como todos esos apelativos se le conoce a Jesús, un simple hombre? ¿Cuándo cambia tu manera de tu predicación? ¿Cuándo cambia tu odio hacia Jesucristo y su iglesia y ese nombre, esa persecución? ¿Cuándo cambia? Ahí, cambia en ese momento, cuando comienzo a indagar ya con los académicos, ellos me dicen, vea, nosotros aquí estamos hablando de judíos, o sea, las cabezas del judaísmo, por así decirlo, aunque ellos rara vez salen a los públicos, a los medios. Más sin embargo, ellos me dijeron, vea, ni siquiera nosotros mismos estamos de acuerdo en lo que nosotros decimos. Aquí, como usted puede darse cuenta, habemos personas que somos agnósticos, pero somos profesores de universidad y hablamos de Dios como si Él existiera, pero nosotros no creemos y así formamos a los rabinos. Hay otros que nosotros creemos que el Dios de nosotros está a 40.000 años luz en un planeta y que por eso nos toca levantar las manos al cielo. Entonces, lo que yo pueda decirle a usted en este momento, o sea, como ellos me dijeron, es no es totalmente. Todas las herramientas que nosotros tenemos son meramente herramientas humanas para poder tener constructos humanos. Entonces digo, dése de cuenta. Usted mira los más pequeñitos, hubo un trinitario discutiéndose con un testigo de estos mal llamados Jehová. Y muy rara vez llegan a un acuerdo porque son constructos teológicos que son meramente humanos. Entonces, le dije yo, entonces, ¿cómo se procesa? ¿Cómo se acepta a Dios y cómo tiene uno una comunicación con Él? Entonces es muy sencillo. Dijo, a Dios no se le puede conocer a través de las letras. Y como yo conocía bastantísimo el Nuevo Testamento, se me vino a mí Pedro, en Hechos capítulo 2, donde este hombre sin letras, lleno del poder de Dios, del Ruach, del Espíritu Santo, comenzó de una manera tan impresionante a vociferar, a hablar, como habló ese encuentro que él tuvo con el Dios de Israel, Moisés, con fuego, con este fuego. Ese mismo fuego fue el que yo miré allí, en Hechos en el capítulo 2. Y esto fue lo que me llevó a mí a tener todo este cambio y hasta experimentar este fuego que tuve ese acercamiento con este ser maravilloso. Y comencé entonces de ahí en adelante a comprender lo que yo no comprendía, porque todo eso hace parte de un constructo humano. O sea que el Señor te dio de su espíritu. Sí, claro, sí. Amén. Te selló con su espíritu y desde ese momento comprendiste que Él es Jesús. En ese momento me sentí Moisés.
literalmente me sentí muy en esa zarza ardiente, con ese fuego que no me quemaba mi ser, pero que sí estaba ahí. Y al mismo tiempo al unísono, haciendo línea con Pedro, con lenguas repartidas como de fuego. Eso es una experiencia muy bonita. Y a eso es lo que el constructo, todo ese constructo académico también montado y en las plataformas, lo quieren destruir, le quieren acabar la fe. O sea, que en ese momento Es más, entendiste, o sea, desde ese es más, momento, dime. es más, le voy a decir algo. Eh, bueno, por una parte, pues no estoy diciendo nombres, pero me atrevo a decir algo que sé. Dentro de los grandes, que ya previamente los mencioné quiénes son, hay un programa, ya está montado, porque ya está hecho, para de ese tiempo. Lo diseñaron para 20 años diezmar al cristianismo. El sistema ya está, y el sistema está para que funcione en 20 años diezmarlo. ¿Cómo se hace el sistema? Bueno, en la plataforma son esas herramientas que, aló, Sí, estamos escuchando. son esas herramientas de que usted mira invitados académicos por aquí y por allá hablando y cuando usted resume todo lo que los académicos allí hablaron, es la negación total de la fe. Todos esos constructos hacen parte de esto. Por eso le digo yo que hay dos situaciones, destruirlo y si le queda fe, que le quede media, no le quede completa, Ya. le quede con poca fe. Aarón, Y ese es el objetivo de las plataformas. listo. Aarón, y cuando recibiste el Espíritu Santo y comprendiste ya que Jesucristo es Dios, el Dios de Israel, el único Dios, ¿buscaste la iglesia inmediatamente o te demoraste? Yo como había debatido bastante tiempo con estos hermanos, decirles, hoy les puedo decir así, yo ya había debatido con ellos. Ya me acerqué y porque yo hace un tiempo, no mucho, también había tenido una guerra con un pastor como de 8 horas y entonces ya ahí entre ellos ya era yo famoso y entonces tuve que agachar la cabeza y decir, bueno, me sucedió esto, así, así, así. Entonces, pues, me recibieron de buena gana y, y ahí estoy en este camino, en este nuevo camino y animado, muy contento. Y lo único que sí quería decirle era eso. Hay un sistema para deteriorar, para dañar, y está montado. Aarón, ¿y ya te bautizaste Ahí en el nombre está. de Jesús? Sí, ya, Gloria a las Dios, aguas. gloria a Dios, gloria a Dios, Aarón. No, la verdad, ¿cuánto hace eso, Aarón, que estás bautizado? Ya hace muy poco, pero me siento, pastor, me siento de una manera, o sea, tan feliz, eh, una cosa inimaginable, un cambio, inclusive cuando yo hablé con aquellos otros pastores me dijeron, mire que hasta la voz suya se la ve ya de una forma diferente, su fisionomía ya se ve totalmente diferente. Dijo, hay un nuevo ser en usted. Y, Claro, aló, sí. y entonces ahí es donde comenzó a tener ese nuevo lavamiento, ya totalmente a través del espíritu, los pensamientos, a comprender todo lo que estaba haciendo mal, o sea, prácticamente como esas escamas, así como le cayeron a Pablo, me comenzaron a caer y comenzar a aceptar, o sea, qué error tan grande puede cometer el hombre, negar la salvación que ofrece el único Dios y Salvador, Jesucristo. Aarón, y bueno, yo me imagino la guerra tan tremenda que te harán los judíos que eran anteriormente compañeros tuyos.
situaciones que no quería decir porque, sí, claro, en este momento yo ya tengo algo que en hebreo se dice caret, que es muerte espiritual, o sea, yo para ellos estoy cortado, no tengo vida ya por ser un idólatra, por adorar a Jesús, pero no miro eso. Yo estoy mirando en este momento, como dice el apóstol Pablo, al blanco y así voy, y sé, me toca asumir ciertas consecuencias, eh, agachar la cabeza en muchas situaciones, pero eso hace parte de la humildad y de ese aceite que va corriendo en el cuerpo y lo hace a uno pues saber manejar ciertas Bueno, situaciones. yo te digo, Aarón, bueno, uno, mira que si tú miras Pablo fue perseguido precisamente por sus coterráneos, porque él fue perseguidor de Jesús, fue perseguidor de la iglesia, y cuando se convierte dice que inmediatamente predicaba a Cristo, y inmediatamente comenzó a decirles y a declararles por la escritura que Jesús era el Cristo. Y Pablo nunca les cayó la cabeza, antes al contrario, donde llegaba lo primero que hacía era reunirse con los judíos y dice que les declaraba por las escrituras que Jesús era el Cristo. Si el Señor, a ver, si tú después de estar en este engranaje con el deseo de diezmar o exterminar a los pentecostales, estabas en ese engranaje, eras un perseguidor de la iglesia, ahorita con más ahínco, sabiendo ahorita quién es Jesucristo, pues no deberías agacharle la cabeza, sino que con más ahínco enseñarles que Jesús sí es el Cristo, que Jesús es el Dios de Israel. Entonces, debería... Comprendo. Cuando le digo de agachar la cabeza es a los hermanos que aquí en el sector donde yo vivo me conocen y en algunas plataformas también. Ya me toca agachar la cabeza, hablar con ciertas personas y reconocer el daño que se había cometido y no ser como una persona importante, sino antes lo contrario. Yo creo que cuando yo entro al lugar de reunión, al cuerpo que es la iglesia, yo dentro y me siento como de lo más pequeño y ahí es donde yo digo que yo agacho la cabeza. A mis contemporáneos, lo que sí puedo decir es que a través, si esto está siendo grabado y va a ser al público, van a llover muchas críticas, yo sé que sí, porque yo sé que ellos están ahí pendientes al acecho para desmentir, para mostrar muchas cosas, porque esto está en contra de todo el pensamiento que está establecido para ellos. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es muy dado por cierto, es que se cometió un grave error por parte de ellos y que ellos lo niegan y ellos saben perfectamente de que Ciro fue un ungido sin ser rociado o vaciado por el cuerno del aceite de la unción. No hay un texto bíblico donde diga que un profeta fue y lo ungió, mas sin embargo el Dios de Israel, el único, dice que Ciro es su ungido. Sí, así lo dice. Y cuando usted mira cómo dice, y es más, y usted se pregunta, ¿y Ciro era gentil o era judío? Gentil. Y Jesús de Nazaret, como la ciencia no estaba tan avanzada como en el día de hoy, ocurrió algo maravilloso que ellos desconocieron y que siguen, y quizás lo más posible, como tienen que sostener la doctrina, porque no, el que se va echando para atrás es porque reconoce y lo acepta. El que no tiene que sostenerse, que no sabe, es que de María, siendo de la tribu de Judá, este creador maravilloso sacó toda la genética para que se hizo carne, el verbo, de la tribu de Judá. Y ese desconocimiento de los padres antiguos de hace más de 2000 años es el que los llevó hasta el día de hoy a estar como están. Porque desconocieron primero por la teología montada y segundo, no creyeron. Por eso Jesús les dijo, si no creéis,
que yo soy, o sea, que yo tengo vida autoexistente, que soy el creador, y sus pecados van a morir. Amén, gloria a Dios. Bueno, Aarón. Hoy la ciencia, pastor, Dime. hoy la ciencia puede sacar de una mujer el código genético de su padre. ¿Sí o no, pastor? Sí, claro. Y lo que hace el judaísmo es decir que Jesús no es el Mesías porque no fue engendrado de un varón, pero desconocieron de que el creador es más que un científico, es aquel que pudo sacar de un hombre una mujer y sacó de María la genética, la tribalidad del padre de María para que este verbo fuera de la tribu de Judá. Eso es un error grande, grandísimo. Gloria a Dios, así es. Y lo otro es que Jesús mismo, para cumplir él como Mesías, por eso dice claramente que cuando él subió de las aguas, lo llenó, dice, fue lleno del Espíritu y lo impulsó al desierto. Ahí, en ese momento, ocurrió una cosa maravillosa en Jesús. Ahí, en ese momento, ocurrió algo maravilloso en Jesús. Eso que ellos hoy no quieren aceptar, porque el Melech, el rey, no solamente era rociado o bañado con el aceite de la consagración, sino que dice que posterior al aceite, dice, y descendió el Espíritu. ¿Cierto que así lo dice? Sí, claro, descendía el Espíritu sobre él. Porque eso es lo que tiene validación. Eso es lo que tiene validación. Y por eso es que Ciro fue ungido como también, mayormente, legalmente también lo es Jesús de Nazaret. Amén. No hay una forma de decir que no, porque por eso es que él es constituido como ungido legalmente, porque la Escritura dice clarito que él fue lleno. Cuando usted mira a Salomón, mira a David, dice el Espíritu de Dios está sobre mí. Sí, sí. El Espíritu está sobre, pero en Jesús dice que lleno, dando a entender de que la forma de mesianismo, la forma de ser ungido, no fue algo como los otros, fue algo extraordinario, fue algo completo y único, porque en Jesús todo fue único. Amén, amén. Hasta la resurrección. Gloria a Dios. Hasta la resurrección de Jesús fue único. Bueno, Aarón, se nos ha terminado el tiempo. La verdad me gusta mucho conversar. Estamos aquí muy contentos de que tú, el Señor, te haya revelado su nombre, te haya revelado quién es, te haya llenado con su espíritu, que haya sido bautizado en su nombre para el perdón de los pecados. Y Aarón, deseo y espero que usted muy prontamente se convierta en un Pablo, y que vaya por toda parte diciendo y comentando eso. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Mi deseo y mi consigna en el mundo era acabar con los pentecostales. Pero hoy estoy predicando que Jesucristo es el único y verdadero Dios, cosa que pues no creen los judíos, y que usted vaya por todo el mundo y predique eso, Aarón, porque si el Señor lo llamó, usted no puede callar lo que el Señor ha hecho con usted. Correcto, por eso mismo quería también salir aquí a este medio, porque yo sé que usted es escuchado y es visto en muchas partes, pastor, y yo sé que estas palabras van a llegar a muchas personas. Quizás algunos que quieren por allá con curiosidad, con cosas del hebreo, se detengan y sigan plantados en la fe que les ha sido dada en la iglesia. Amén. Ahí en cada iglesia hay una persona que les instruye, que les dirige. Porque muchas veces, como dice la Escritura, algunos con comezón de oír terminan, algunos cayéndose de un segundo piso, porque se quedan hasta dormidos escuchando. Entonces, ese es mi consejo para todos los hermanos, para toda la iglesia del Señor en todo el mundo, que sigan en esta doctrina, que es la única doctrina apostólica que el Señor ha dejado. Y aunque vengan vientos y aunque vengan mareas, y van a venir tiempos difíciles, porque yo sé que se van a venir tiempos muy duros, cosas que el hombre todavía no se está imaginando.
van a venir para estos tiempos. Yo sé que ustedes, pues en el camino del Señor, ya lo conocen, ya lo saben, que algo ven que ya va a venir y pronto se va a manifestar. Amén, Aarón. Aarón, ojalá esta no sea la última vez que estés con nosotros. Quisiera que siguiéramos hablando y si me permites un día esto, ir a la ciudad donde tú vives y entrevistarnos. ¿Qué te parece? Bueno, también puede ser, sí, señor. Bueno, y salimos por ahí a predicar. Me fascina predicar, Aarón, me fascina anunciar en las calles que Jesucristo es Dios. Sí, claro, sí. Hay que hacerlo con ese fuego, con ese impulso, ¿no? Pentecostal. Amén, amén. Bueno, Aarón, el Señor Jesús te bendiga, de verdad muy complacido de haber dialogado contigo hoy y más que regocijado de saber que ya no eres mi enemigo, como lo percibí hace mucho tiempo. Te percibí, sí, así te percibí como un enemigo del cristianismo, que ya no eres un enemigo, sino que ahora eres un amigo y más que un amigo, un hermano, porque nos une un mismo Padre, el Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias, Aarón, por la entrevista. Amén. Dios te bendiga. Listo. Amén, amén. Bueno, Saludos a todos. bueno, estamos en contacto. Dios te guarde. Amén. Bueno, tremendo testimonio. Sí, yo me acuerdo de Aarón. Él hace un tiempo me contactó, hace un tiempo atrás me contactó que quería debatir conmigo. La verdad, yo iba a debatir con él, pero algo no me dejó. Algo no me dejó y entonces no, lo desestimé, lo desestimé. Bueno, ya veíamos cuáles eran las intenciones de Aarón al pertenecer, pues judío, al pertenecer a este engranaje que se está montando, como lo dice, para destruir a los pentecostales, más que todo a los pentecostales. ¿Por qué? Porque los pentecostales creen que Jesucristo es el único Dios. Por eso los queremos destruir, o quería destruirnos. Y el Señor, como a Pablo, como a Saulo, se le manifiesta, se le muestra, lo llena de su espíritu y hoy no es un enemigo, hoy es un hermano en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, no se olvide por favor llevar los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error y el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Están a su disposición llamando al más 57 318 436-0745 si está en el exterior, si está aquí en Colombia 318-436-0745 o si está en Estados Unidos o Canadá 011-57-318-436-0745. Ese es el número para que llame y hermano, dígame, hermano, hace rato yo me quiero llevar los libros para acá porque quiero ser un poderoso evangelista, quiero tener un poquito más de conocimiento que el Señor, del que el Señor me ha dado. Y claro, mi hermano, se los envío donde usted esté. Otra cosita, mis hermanos, si usted tiene alguna pregunta, quiere hacer una pregunta aquí para ser respondida por este su siervo, por favor, escríbame ahí a ese WhatsApp y acordemos, estamos cambiando el formato, queremos hacer todo por esta manera de entrevista, así ameno, que usted pregunte, que intercambiemos el mensaje, usted pregunte, yo pueda responderle y así todos seremos bendecidos, hermanos, seremos cimentados en la respuesta. La pregunta que usted tiene es muy importante, pero esa pregunta no se quede como respondiéndole a cada hermano, sí, pero eso se queda solamente para el hermano, no, que seamos bendecidos, edificados todos nosotros en esa pregunta tan importante que usted tiene. ¿Listo? Pues hasta la próxima, Dios les bendiga, no se olvide darle me gusta y comparta esta entrevista, hombre, compártala, es interesante esta entrevista de un judío, ¿sí? Sefartita, que perseguía a la iglesia, tienen un plan montado y mira, ahorita está predicando que Jesucristo es Dios por toda allá donde él está predicando que Jesucristo es Dios. Bueno, el único Dios, el Padre. Hasta la próxima, Dios les bendiga.